Hola a todos, en este video voy a explicar lo que es el término general dentro de una secuencia numérica. Observemos el ejemplo que está acá. En la secuencia 3, 7, 11 y 15 podemos identificar un patrón. El patrón está dado por aquella regularidad que se repite y que forma parte de la secuencia, la que ayuda a construir los valores o los elementos que se van a presentar a lo largo de esta secuencia en el tiempo. Para identificar el patrón tenemos que observar cuál es la diferencia entre los elementos que componen la secuencia, comenzando en el primer lugar de posición o en el primer término con el número 3. En el segundo lugar de posición dentro de nuestra secuencia está el número 7. En el tercer lugar de posición está el 11 y en el cuarto lugar de posición está el 15. Si observamos bien cuál es la diferencia entre el valor que está en el primer lugar de posición respecto al valor que está en el segundo lugar de posición, vamos a observar que hay una diferencia de 4 unidades. Es decir, que de 3 se le agregaron 4 unidades para obtener el 7. Y de 7 se agregan 4 unidades para obtener 11. Y de 11 se agrega 4 unidades para obtener 15. En este sentido podríamos decir que el patrón de esta secuencia numérica es sumar 4 al número anterior. Sin embargo, cuando hablamos de término general, el término general o TG se refiere a una expresión algebraica. Entonces es algo un poco distinto al patrón o al concepto de patrón o regularidad. El término general entonces es una expresión algebraica. Eso significa que vamos a tener una cantidad conocida que se representa por medio de un número, una cantidad desconocida o variable que se representa por medio de una letra, y vamos a tener una operación que relaciona a estas dos cantidades, y operación que se puede representar por los operadores de más, menos, multiplicación y división. Entonces, el término general siempre va a ser una expresión algebraica que está relacionando un número, siempre va el número primero, el operador, cualquiera de estos signos, multiplicación, suma, división o resta, y la letra, que corresponde a un número desconocido o variable. Vamos con este ejemplo. Determina el término general de la siguiente serie numérica. Significa entonces que el término general es la expresión algebraica que da origen a la secuencia que tenemos acá. Para encontrar ese término general, primero observamos el patrón. Entonces, una vez que observamos el patrón, identificamos un número clave. Luego, tenemos en segundo lugar que relacionar los valores del lugar de posición con los números de la secuencia. Entonces veamos esto. En primer lugar, el número clave. Para eso vamos a identificar cuál es la diferencia entre los números que están dentro de la secuencia. De 2 para llegar a 4, sumamos 2. De 4 para llegar a 6, sumamos 2. De 6 para llegar a 8, sumamos 2. Listo, tenemos que el número clave en este caso es 2. Entonces acá, número clave 2. Segundo lugar, ya tenemos lo primero que tenemos que hacer para encontrar el término general. En segundo lugar, relacionar los valores del lugar de posición con los números de la secuencia. Entonces vamos a observar los valores del lugar de posición. El 2 está en el primer lugar de posición. El 4 está en el segundo lugar de posición. 6 está en el tercer lugar de posición. Y el 8 está en el cuarto lugar de posición. ¿Qué relación hay entre los números que están acá indicando los lugares de posición con los números que están en la secuencia? Observemos qué relación puede haber entonces entre el 1 y el 2
entre el 2 y el 4, entre el 3 y el 6, y el 4 y el 8. Una pista es el número clave. Una pista entonces para encontrar esa relación es tener en conciencia que existe este número clave. Entonces, si ya has encontrado la relación, vamos a observar. El número 1 se relaciona con el 2 porque 2 es el doble de 1, 4 es el doble de 2, 6 es el doble de 3 y 8 es el doble de 4. En otras palabras, estamos multiplicando por 2 los lugares de posición para obtener el número que está asociado a ese lugar. Si multiplicamos por 2 1, vamos a obtener 2. Si multiplicamos por 2 el 2, vamos a obtener 4. Si multiplicamos por 3 el 6, multiplicamos por 2 el 3, vamos a obtener 6. Y si multiplicamos por 2 el 4, vamos a obtener 8. El término general siempre está dado por el número clave, que en este caso es 2, por medio de la multiplicación de los lugares de posición. En este caso puede ser 1, o 2, o 3, o cualquiera de los números que indica lugar de posición. Pero ¿qué número debemos escribir ahí? 1, o el 2, o el 3, o el 4. ¿Cuál será entonces el número que tenemos que colocar acá? Eso va a depender del lugar de posición que queremos saber. Y como va a depender y va a variar, si hablamos de variable, entonces este valor que está acá después del 2 y el signo de multiplicación se reemplaza por una letra. Entonces 2n. Entonces n va a ser el lugar de posición. De tal forma que n puede tomar el valor de 1 si estamos buscando el primer lugar de posición, 2 si estamos buscando el segundo lugar de posición, 3 si estamos buscando el tercer lugar, o 4, o 5, o cualquier número según el lugar de posición que nos interese observar. ¿Cómo comprobamos de que este término general es efectivamente el que da origen a esta secuencia numérica? Comprobemos lo siguiente. Entonces, 2n es el término general, o 2 por n, donde n, ya sabemos, es el lugar de posición. Entonces, en el primer lugar de posición está el 2, segundo el 4, tercer lugar el 6, cuarto lugar el 8. Para el primer lugar de posición, vamos a escribir el término general, que es 2 por n. Y vamos a reemplazar n por el lugar de posición que estamos observando. Entonces vamos a tener 2 por, y n lo vamos a reemplazar por 1 porque vamos a observar el primer lugar de posición. Entonces 2 por 1. Y 2 por 1 es, en este caso, 2 por 1 es 2. Así que observamos el valor que hay en el primer lugar de posición y efectivamente es 2. Se cumple entonces que 2 por n es el término general para ese primer valor. Vamos a comprobar si sirve para los demás. Borramos ahora el lugar primero y vamos a consultar el segundo lugar de posición. Entonces en este caso n va a ser reemplazado por 2, que es el segundo lugar, y 2 por 2 es 4. Y 4 está dentro de la secuencia en el segundo lugar. Funciona. Vamos ahora con el tercer lugar de posición. Reemplaza entonces la n con 3 y 2 por 3 es 6. 6 está acá en el tercer lugar de la secuencia. Y por último, verificamos con el cuarto lugar de posición. Para eso entonces vamos a escribir el 4 como lugar de posición de nuestra n. Lo cambiamos por 4 y 2 por 4 es 8. Y ahí está el 8 en el cuarto lugar de posición. Veamos un segundo ejemplo. Entonces, en primer lugar, observemos el número clave. Dentro de esta secuencia 2, 5, 8 y 11. De 2 para llegar a 5 hay que sumar 3. De 5 para llegar a 8 hay que sumar 3. De 8 para llegar a 11 hay que sumar 3. Término general va a tener entonces como número clave el 3. Y en esto se escribe entonces ahí el primer número 3 multiplicado por el lugar de posición.
En lugar de posición, como es un número que es variable, porque puedo buscar el primero, el segundo, el tercero o el cuarto lugar, como es variable, voy a escribir una n. Comprobemos entonces los valores para el primer lugar de posición. En el primer lugar de posición, escribo acá el término general, 3 por n, y reemplazo. Multiplico entonces 3 por, de acá la n, la reemplazo por el 1, porque estoy buscando el primer lugar, y eso es igual a 3 por 1, 3. Pero acá en la secuencia no hay un 3, hay un 2. Eso significa que nuestro término general no está completo. Hay que hacer algo después de multiplicar. Entonces, ¿cómo podemos transformar de ese 3 a 2? Bueno, simplemente hay que restar, ¿cierto? Si restamos 1 a 3, vamos a obtener 2. Eso significa que en el término general vamos a, después de multiplicar, restar 1. Entonces primero multiplicamos 3 por el lugar de posición y luego a ese valor se le resta 1. Comprobemos entonces para los demás casos si esto es así. Entonces ahora vamos a buscar el segundo lugar de posición. Entonces n se reemplaza por 2, 3 por 2 es 6, 6 menos 1 es 5. Y ahí está el 5 en el segundo lugar de posición. Vamos con el tercer lugar de posición. Entonces en este caso vamos a reemplazar el número con el 3, tercer lugar de posición. Entonces n va a tener el valor de 3, 3 por 3 es 9, menos 1, 8. Y 8 está ahí en el tercer lugar de posición. Y vamos a comprobar ahora por último el cuarto lugar de posición, si se cumple con la condición de 3n menos 1. Tenemos cuarto lugar de posición, reemplazo n con 4, 3 por 4 es 12, 12 menos 1 es 11, y ahí está el 11 en el cuarto lugar de posición. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces en la secuencia 1, 3, 5 y 7, término general, observamos entonces la diferencia entre 1 y 3, 2, entre 3 y 5, 2, entre 5 y 7, 2. Entonces en el término general, el número clave acá que vamos a escribir es 2. 2 por n, que n siempre representa el lugar de posición. Primero, segundo, tercero, cuarto. N son estos numeritos que están acá arriba entonces. 1, 2, 3, 4 que indican los lugares de posición. Reemplazamos para el primer lugar de posición. Vamos a escribir entonces 2 por n. 2 por, entonces acá n se reemplaza por 1 porque es el primer lugar de posición. 2 por 1 es 2. Pero en el primer lugar de posición hay un 1. Entonces, ¿qué le hace falta a esto para transformarse en 1? Simplemente restar 1. Entonces 2 menos 1 es 1. Y ahí está en el primer lugar de posición el 1. Entonces, después de multiplicar 2 por n, hay que restarle 1. Y ahí se completa nuestro término general. Comprobemos entonces esto para el segundo lugar de posición. Revisamos acá con el segundo lugar de posición. Escribimos entonces n como 2, 2 por 2 es 4, menos 1, 3. Y ahí está el 3 en el segundo lugar de posición. Correcto. Vamos a comprobar ahora con el tercer lugar de posición. Entonces, vamos a escribir tercer lugar de posición, reemplazamos n con 3, 2 por 3 es 6, menos 1 es 5. Ahí está el 5 en el tercer lugar de posición. Es correcto. Vamos a reemplazar entonces ahora con el cuarto lugar de posición. Tenemos cuarto lugar de posición, reemplazamos n con 4, 2 por 4 es 8, menos 1, 7. Ahí está el 7 en el cuarto lugar de posición. Luego tenemos esta siguiente serie, 4, 9, 14, 19. Observamos entonces para nuestro término general cuál es el número clave. De 4 para llegar a 9, 5, de 9 para llegar a 14, 5, de 14 para llegar a 19, 5.
Entonces en nuestro término general va a estar el 5 como número clave multiplicado por n. Recordemos que n es el lugar de posición, entonces primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Esos numeritos que están ahí arriba de azul son los lugares de posición n. Verificamos entonces para el primer lugar de posición. Vamos a observar si hace falta algo acá en nuestro término general. Entonces 5 por n, escribimos 5 por, y esa n la vamos a reemplazar por el número 1 porque vamos a buscar el primer lugar de posición. Y 5 por 1 es 5. Sin embargo acá tenemos 4 y no 5 en el primer lugar de posición. Entonces hay que descontarle 1 para obtener 4. Eso significa que en el término general, después de multiplicar, vamos a restar 1. Y eso se escribe entonces en el término general. Revisamos ahora el ejemplo con el número que está en el segundo lugar de posición. Revisamos entonces para n igual 2, segundo lugar de posición, reemplazo n con 2, 5 por 2 es 10, menos 1, 9. Y ahí está el 9 en el segundo lugar de posición. Reemplazamos ahora tercer lugar de posición, entonces vamos a escribir 3, tercer lugar de posición, n se reemplaza con 3, 5 por 3 es 15, 15 menos 1, 14. Y ahí está el 14 en el tercer lugar de posición. Comprobamos con el cuarto lugar de posición, entonces vamos a escribir 4 como cuarto lugar de posición, reemplazamos n con 4, 5 por 4 es 20, menos 1, 19, y ahí está el 19 en el cuarto lugar de posición. De esta forma entonces encontramos el término general de la serie siempre primero identificando el número clave que forma el patrón, multiplicando por el lugar de posición o el número que corresponde al lugar de posición, primero, segundo, tercero, cuarto, y luego reemplazando. Si encontramos que hace falta algo, podemos sumar o restar entonces después de multiplicar. Espero que haya quedado claro. Si hay alguna consulta o duda, pueden escribirlo en los comentarios de este video. Nos vemos hasta la próxima.